Gracias porque hoy a través de los cánticos reconocemos que tú quitas y tú das. Y sea que tú des tu nombre bendito, como también que tú quites tu nombre sigue siendo bendito. Gracias, Padre, porque hemos venido a este lugar a adorarte, reconocer una vez más que tú eres nuestro Dios y que solamente tú eres grande. No hay nadie grande, solo tú eres grande. Tu presencia lo llena todo y en todo. Tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el final. Tú eres desde la eternidad hasta la eternidad. Gracias a Dios por ser un Dios glorioso, majestuoso, grandioso, poderoso, portentoso, y nosotros reconocemos eso en esta mañana. Padre, mira que ahora vamos a compartir tu palabra. Te rogamos una vez más por esta serie basada en esta carta de 1 de Pedro. Te pedimos que tu bendición sea con nosotros, que tú asistas al predicador, que tú le concedas sabidurías, gracia, y que cada uno de nosotros pueda ser equipado, edificado para la gloria de tu nombre. No solamente los que vengamos y nos congreguemos en este lugar, sino también aquellos que podrán ver el video o aquellos que estarán conectados en esta hora para también recibir de tu palabra. Ayúdanos, Señor Dios, y renueva nuestras fuerzas, perdona nuestros pecados y úsanos como un instrumento de bendición para tu gloria, Padre. Necesitamos de tu favor abundantemente y de tu gracia para poder hacerlo. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Y la iglesia que espera, Señor, dice amén. Bien, entonces, como dije anteriormente, vamos a estar dedicando una serie de mensajes de esta carta de 1 de Pedro. Pero antes de entrar a la carta o al texto que vamos a compartir hoy, con este tema, una esperanza viva, basado en los versículos 1 al 5 del capítulo 1, permítame, hermano, hacer una introducción, porque es importante que sepamos en qué contexto Pedro escribe y en qué condición se encontraba aquella persona que Pedro le escribía. Había un hombre llamado Martin Lloyd-Jones, un siervo de Dios, ya murió hace un tiempo, que decía que el cristiano que lee su Biblia no debe estar sorprendido de ver lo que está pasando hoy en día en el mundo. El cristiano que lee su Biblia no debe estar sorprendido de ver lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia enfatiza y enseña que los días irán de mal en peor. De mal en peor. Hoy vamos a empezar una serie de mensajes basados, como dije anteriormente, en esta primera carta de Pedro. El domingo pasado, haciendo un recordatorio, compartimos, ¿verdad?, la característica de la iglesia primitiva. Y vimos cómo Pedro fue el instrumento que Dios usó para predicar allá en Hechos capítulo 2 el primer sermón, y 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Este hombre, Pedro, fue usado poderosamente, y compartimos el domingo pasado que Pedro no tuvo que usar ninguna palabra, ningún cuento, sino solamente basar su predicación en el Evangelio, y el Evangelio que es poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo obró en los corazones de esta persona. Dice el texto bíblico que fueron confundidos y le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿y entonces qué haremos? Y Pedro les respondió, arrepentido y vendrá el don del Espíritu Santo. 3,000 almas vinieron a los pies del Señor. Ahora bien, en esta carta, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a ayudar a entender cómo nosotros los cristianos podemos vivir una vida victoriosa en medio de un mundo lleno de hostilidad, lleno de maldad y lleno de sufrimiento. El domingo pasado yo decía que hay muchos temas que a veces no se predican en la iglesia, pero el sufrimiento es una doctrina que está en la Biblia, y el sufrimiento es una enseñanza bíblica a una magnitud que Pedro está escribiendo
a una audiencia que se encontraba en sufrimiento, se encontraba disperso, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, en esta carta nosotros vamos a ver varios temas. Yo quisiera compartir solamente 4 que resaltan en la carta. En la carta nosotros vamos a encontrar esperanza. En la carta vamos a encontrar la promesa de Dios que nos ayuda cada día a perseverar firme de este lado de la eternidad. En la carta también vamos a ver el cuidado de Dios que nos llamó. Pero como dije anteriormente, en la carta vamos a ver también la doctrina o la enseñanza del sufrimiento. Hay una secta por ahí llamada Para de Sufrir. El asunto que de este lado de la eternidad, por causa del pecado, va a haber situaciones difíciles, va a haber enfermedades, va a haber angustia, va a haber sufrimiento. Eso es imposible tú decirle a una gente que de este lado de la eternidad tú no vas a pasar por momentos de dificultad. Eso no le enseña la Biblia. Es como tú decirle a una persona que quiere casarse, que tú le digas, en los matrimonios nunca hay diferencia. Los matrimonios, mira, es una cosa, mira, ahí no hay diferencia, eso es como un jardín de flores, ahí no hay un cine, no hay discusión. Pero si te dicen eso, te están hablando mentira. Porque aún nosotros tenemos que entender que cuando yo me uno a una esposa, yo me uní a mi esposa Lice, ella tiene un temperamento y yo otro, aunque somos cristianos los dos, el pecado nos afectó y como nos afectó, hay momentos que a veces tenemos desacuerdo. Ahora, como Cristo es el centro de nuestro matrimonio y Él nos dejamos su palabra, el Espíritu Santo nos guía a su palabra y por medio de la palabra, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ponernos de acuerdo. ¿Me están siguiendo la idea? O sea, decirle a una persona, venga al Evangelio, que cuando tú vengas al Evangelio, tú nunca vas a pasar por momentos difíciles, es hablarle la mentira. ¿Es así o no es así, iglesia? Y lo vamos a ver más adelante. Cómo Jesús respondió a eso. Martín Lutero decía en 1 de Pedro lo siguiente. Dice Lutero, 1 de Pedro es una de las obras más significativas en la cual es productora de convicción de todo el Nuevo Testamento. Repito otra vez. Martín Lutero decía en 1 de Pedro es una de las obras más significativas en la cual es productora de convicción de todo el Nuevo Testamento. O sea, que a pesar de ser una carta corta con 5 capítulos, hay muchas herramientas para producir convicción en el cristiano de lo que ha creído. Eso decía Lutero. Ahora, ¿quién es el autor de la carta? En el versículo 1 vamos a ver que Pedro se presenta desde inicio y la iglesia primitiva abrazó de que Pedro es el autor de esta carta. Ahora, es interesante resaltar, amados hermanos, en esta introducción, que a pesar de que vamos a tener varios subtemas, yo he titulado esta serie de mensajes con un tema general. Y ese tema general, apúntelo para que no se le olvide. Hoy vamos a predicar una esperanza viva. Pero el tema general de la serie de mensajes es el siguiente. Y dice, victorioso en medio de un mundo hostil, con la mira en las cosas eternas. La serie de mensajes se llamará victorioso en medio de un mundo hostil. La palabra hostil, lo que significa un mundo de maldad, un mundo de contratiempo, un mundo de tormenta, un mundo de sufrimiento. Pedro nos da herramientas para nosotros, en medio de este mundo, con todas esas condiciones, vivir una vida victoriosa. Pero para eso tenemos que tener la mira y el pensamiento en lo eterno, no en lo terrenal. Y es por eso que tenemos este tema general. Victorioso en medio de un mundo hostil, con la mira en las cosas
eterna. Ahora, ¿por qué? Hermano, si tú y yo no tenemos la mira o una perspectiva en las cosas eternas, vamos a vivir una vida como aquellos que no tienen esperanza, que andan sin Dios, andan sin rumbo y que no saben para dónde van. El cristiano no vive una vida así. El cristiano ha recibido el favor de Dios, el cristiano tiene la palabra de Dios, el cristiano tiene la asistencia del Espíritu Santo y el cristiano sabe para dónde va después que parta esta tierra. Amén. O sea que el cristiano vive con esperanza. El cristiano sabe que su ciudadanía no está aquí en esta tierra. Pablo, hablando a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, le dice lo siguiente, permítame citar este versículo, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Esta vida es temporal, esta vida es pasajera. Lo que se ve, dice la Escritura, perece. Hoy una cosa tú la tienes nueva y mañana pasa a ser vieja. Hoy tú puedes tener una cosa que está en uso, que está funcionando. Si es electrónica la puedes conectar, ¡pum!, se quemó, se acabó. Y es interesante, amados hermanos, que si nosotros vamos al libro de Hebreos, los grandes hombres y mujeres de fe vivieron desde la eternidad reconociendo de que ellos eran peregrinos y extranjeros. Hebreo capítulo 11, versículo 13, y permíteme citar también este versículo, esta introducción, nos dice lo siguiente, dice, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En otra palabra, los grandes hombres y mujeres de fe, como Abraham, como David, como Noé, como Sara, vivieron de este lado de la eternidad, entendiendo que estaban de pasada, que eran extranjeros y peregrinos. La vida eterna no es de este lado. No. La vida eterna es en la patria celestial con Cristo. Todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Que tú no la conoces ni yo tampoco. Pero todos tenemos una fecha de vencimiento. Entonces, Pedro le escribe a esta audiencia y les ayuda a vivir una vida llena de victoria, aún en medio de un mundo hostil, efímero y pasajero. Ahora bien, como dije anteriormente, aunque tenemos este texto o ese nombre general para nuestra serie de mensajes, hoy vamos a compartir nuestro tema particular, que es una esperanza viva, basado en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y con eso en mente, veamos entonces 5 puntos que vamos a tratar en esta mañana. Lo primero que nosotros vemos en el texto es que Pedro comienza haciendo una salutación a la audiencia que él escribe. Versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En esta salutación nosotros vemos como Pedro reconoció que él era apóstol de Jesucristo. Él no se enganchó apóstol, no. Él es apóstol de Jesucristo. Pedro reconoce que fue comisionado al ministerio por Jesucristo. Pero él escribe a esta audiencia que se encontraba dispersa en diferentes localidades,
Como dicen algunos estudiosos, esta audiencia se encontraba bajo una persecución, se encontraban dispersos. Se encontraban dispersos por causa del Evangelio. Nuestro segundo punto lo vamos a ver en el versículo 2. Pedro reconoce que estos creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron elegidos por Dios. A pesar de su condición, a pesar de lo que estaban viviendo, Pedro reconoce que estos hombres y mujeres fueron elegidos por Dios. Versículo 2. Cito, dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Decía un estudioso, y permítame citar porque es importante, no quiero pasar por alto la palabra elegido. Elegido por Dios. Dice así, cito: la palabra elegido en este texto denota a alguien que fue escogido o seleccionado. O sea, Dios en su soberana voluntad escoge para salvación a todo aquello que viene en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Y era un recordatorio monumental que Pedro le recordara a esta audiencia su elección de parte de Dios en medio de su persecución, que pudieran entender que fueron predestinados de antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. Fin de la cita. Y eso es interesante, hermano, que nosotros resaltemos, porque a pesar de cualquier situación que tú pudieras estar viviendo, recuérdate que tú eres un hombre y una mujer elegida por Dios. Aquellos que están sirviendo en el Evangelio no estamos de paracaídas. No. Aquel hombre, aquella mujer que ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, no ha venido de paracaídas. Pablo, hablando de los romanos, creo en el capítulo 9, le escribe, le dice que esto no es del que quiere, ni del que corre, ni del que brinca, sino del que Dios tiene misericordia. Si tú eres una mujer de Dios, si tú eres cristiano, si eres cristiana, ¿sabes qué? No es por casualidad, no es producto de la suerte, no. Tú has sido escogida o escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso que el apóstol Pablo, hablándoles a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice lo siguiente, permítame citarlo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aunque tú y yo podamos pasar el Niágara en bicicleta a este lado de la eternidad, recuérdate que tú y yo fuimos predestinados, elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de la voluntad de Dios. A Dios nadie lo obligó, no, Él lo hizo por amor. Wow. Pedro reconoce que estos creyentes, tanto judíos como gentiles, fueron elegidos por Dios, predestinados por Dios, y que aunque se encontraban en este momento de sufrimiento, estos hombres o estos ciudadanos que se encontraban dispersos tenían esperanza. Tenían esperanza. Y tenían esperanza. ¿Por qué? Porque fueron elegidos por Dios. Ahora, nuestro tercer punto, basado en el versículo 3, Pedro nos enseña y nos dice para qué Dios nos hizo nacer de nuevo. Hermano, Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, no muerta, sino una esperanza viva.
versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos ha hecho nueva criatura para una esperanza viva, no una esperanza muerta. Ahora, permítame dividir este versículo en dos puntos. Primero, el apóstol Pedro comienza alabando a Dios. Dice la parte A del versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro empieza con esa alabanza, como Pablo allá en Efesios capítulo 1, versículo 3 que acabamos de leer actualmente. Él empieza diciendo benditos. Así Pedro también empieza diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Decía un estudioso: amados hermanos, Pedro empieza este versículo con una expresión de alabanza a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Pero es interesante ver aquí que él expresa una palabra que no podemos pasar por alto. Dice el estudioso, dice nuestro Señor Jesucristo, ya que esto nos ayuda a entender la relación íntima que tenemos el cristiano con el Dios del universo a través de su Hijo Jesucristo. Una verdad importante que los cristianos necesitan recordar en medio del sufrimiento: no estamos solos. Cristo está a nuestro favor. Él está con nosotros como poderoso gigante y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, fin de la cita. Amada iglesia, en medio de cualquier tempestad, recordemos que nuestro Dios está en la barca. Cristo está en la barca y Él está en control. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente estaba en persecución, disperso. Y Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos tenemos una relación íntima. Y esa relación íntima con Dios es por medio de Cristo. Cuando Cristo dijo allá en la cruz, tetelestai, consumado es, dice el texto bíblico que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora, ¿con qué propósito? Para que cada uno de los hijos de Dios tengamos acceso directo a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificio al lugar santísimo. Todo aquel que intentaba entrar al lugar santísimo, Dios lo disciplinaba con la muerte. Solamente el sumo sacerdote podía entrar. Pero dice el escritor a los hebreos que nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, cuando dijo, repito otra vez, tetelestai, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, para que tú y yo, aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, donde quiera que estemos, tengamos acceso directo a la presencia de Dios. No importa el sufrimiento que esté pasando, no importa la tempestad, tú y yo, por medio de Cristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y Pedro bendice al Señor. Pedro alaba al Señor. Pedro exalta al Señor. Ahora, la segunda parte de este versículo, Pedro reconoce que esta esperanza viva, los cristianos la hemos recibido por la misericordia de Dios. Mira lo que dice la parte B del versículo 3. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es por lo bueno que tú fuiste, lo bueno que yo fui. No, Dios nos salvó por misericordia. Amigo que está aquí, que no ha dado el paso de fe todavía, Dios salva por misericordia.
¿Y a quién salva Dios? A pecadores que necesitan arrepentimiento, a pecadores que necesitan venir a Dios, a pecadores que entienden que por su propio esfuerzo no pueden hacer nada. El ser humano por su propio esfuerzo no puede salvarse a sí mismo. Solamente a través de Cristo tú y yo podemos tener salvación. Según su grande misericordia, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Decía un estudioso, Pedro le recuerda a su audiencia que la salvación es una obra de gracia por la misericordia de Dios. Así como un niño no hace nada para nacer, nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, no por lo que somos o por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la bondad de Dios. Ningún niño hace nada para nacer. El niño de la barriga llegó ahí con la misericordia de Dios, a través de la relación de un hombre con una mujer. Dios bendijo el vientre y el niño nace. Así mismo, el nuevo nacimiento que viene de lo alto no es por cosas que yo haga, no, es por la bondad de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que creen en su nombre, a eso ha dado potestad de ser llamado hijos de Dios, no engendrado voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para nacer espiritualmente tiene que ser por medio de Cristo. Amén. Amén. Ahora bien, es interesante resaltar que cuando Pedro dice a su audiencia que Dios los hizo renacer para una esperanza viva, lo que quería decir es lo siguiente, y permítame desarrollar esto porque es importante que nosotros entendamos a qué Pedro se estaba refiriendo cuando dice que nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva. La palabra esperanza en este texto denota una perspectiva ferviente y confiada. Y esta esperanza se fundamenta nada más y nada menos en un Salvador vivo y resucitado. Por eso es que el versículo dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La garantía de esta esperanza es la resurrección de Cristo de los muertos. La resurrección de Cristo de los muertos es como el amén, Dios recibiendo su sacrificio y diciendo amén, aprobando todo lo que Cristo hizo por aquellos que vienen arrepentimiento y fe a Él, para la gloria de Dios. Hermano, nuestra esperanza es una esperanza viva. Lo que implica que Pedro, en medio del sufrimiento de estos creyentes, le quería recordar que su futuro, estaba asegurado gracias a la resurrección, a una magnitud que lo que ellos podían estar pasando en ese momento y ahora los creyentes en este tiempo no se puede comparar con las bendiciones de la resurrección futura cuando Cristo regrese a buscar su iglesia, ni tampoco se comparará con la vida gloriosa en la eternidad con Jesús. Fin de la cita. ¿Qué es lo que quiere decir de tu Dios? Hermano, no importa el sufrimiento que tú y yo podamos estar pasando, eso nunca se va a comparar con la gloria venidera que Dios tiene preparada para aquellos que aman la venida de Cristo. Gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Pablo hablando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso que en medio del sufrimiento, como decía el tema general, nosotros podemos vivir una vida victoriosa si tenemos nuestra mente y nuestra mira en lo eterno. Los cristianos somos masoquistas. No. Pero si tenemos nuestra mira y nuestra mente en lo eterno, vamos a coincidir con Pablo de lo que está diciendo aquí en Romanos 8:18. ¿Qué? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros de manifestarse. ¿Por qué? Porque nuestras tribulaciones de este lado de la eternidad son temporales.
Pero lo que Cristo ofrece es vida eterna. Cuando tú comparas lo temporal con lo eterno, hermano, es incomparable. Es incomparable. En una ocasión yo le decía a una persona, ¿tú te imaginas tú tener unos zapatos eternos? Nunca se acaban, nunca se desgastan, nunca se rompen, nunca se ponen viejos, porque son eternos. Hermano, en la eternidad no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá diablo, no habrá pecado, no habrá cáncer, no habrá egoísmo, no habrá chisme. En la eternidad viviremos en eterno gozo con nuestro Señor. Amén. Por eso que Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa gloria venidera, ¿sabe qué es? Será eterna, no temporal, no pasajera, sino eterna. En Juan 16:33 Jesús dijo, y cito, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, ya Cristo dijo que vamos a tener momentos de dificultad dentro de la eternidad. Por eso que le dije ahorita que hay una secta diciéndole a la gente, para de sufrir. Jesús dijo, en este mundo va a haber aflicción. En este mundo va a haber tristeza. En este mundo, aún somos cristianos, va a haber sufrimiento. En este mundo, aún los cristianos, un día nos vamos a ver con la muerte. Sí, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, amigos, si tú quieres vida eterna, ven a Cristo. Porque en Cristo Jesús que nosotros podemos disfrutar de ese gozo, de esa seguridad, de que tenemos una esperanza viva. Es verdad que en el mundo tendrá aflicción. Jesús lo dijo. Pero también dijo, pero, y es interesante, hermano, es interesante, porque el pero, cuando te escuchas pero, como que tú estás esperando a ver qué es lo que te van a decir. Muchos me conocen a mí y saben que yo pongo muchos ejemplos con la comida. Y cualquiera me brinda algo, un morito con rabo. Y esa persona me puede preguntar, ¿cómo estuvo el moro del rabo? Yo, mira, ese estuvo, mira, exquisito. Y mientras esté escuchando esa primera parte, hay como dentro, como un regocijo. Pero si yo le digo, pero, inmediatamente ese pero, como que llama como la atención. Y como que tú te pones a la expectativa de lo que te van a decir. Pero era muy poca. Y cuando esa persona escucha, como que wow. Aquí, Jesús lo está anunciando, hermano. Y es a esto que tenemos que creer. Nosotros tenemos que creer la Biblia. Amén. Jesús dijo que el mundo tendrá aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Nuestra confianza no está en hombre, nuestra confianza debe estar cimentada en la roca de nuestra salvación inconmovible, que tiene un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, yo confío en Cristo. Amén. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, Él ha prometido que no nos va a dejar. Amén. Sí. Aunque podamos pasar el sufrimiento, lo que sea, yo confío en mi Señor, que está a la diestra del Padre intercediendo por mí para la gloria de su nombre. Amén. Sí. Aunque tú vayas al médico y te den una noticia que tus oídos no quieren escuchar, yo confío en mi Señor, que Él es el que tiene los cabellos de mi cabeza contados. Él sabe hasta cuándo y hasta qué día yo voy a estar en esta tierra. Amén. En el mundo tendremos aflicciones, sí, pero confiar. Y ese confiar, si usted lo lee el texto, es un imperativo. Fíjate que el texto nos dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confía. No es así que dice. El texto dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo. Es un mandamiento. Estamos llamados a creer a Dios, a creer a su palabra. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, yo confío en mi Cristo. Él gobierna, Él reina, y Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí, y Él me viene a buscar. Porque Él me hizo renacer para una esperanza viva. La salvación empieza con Dios y termina con Dios. El hermano John MacArthur comenta sobre nuestra esperanza viva, y quisiera citar esto que el hermano MacArthur expresa. Dice: la esperanza viva es la vida eterna y nuestra salvación en Cristo, y la misma primero procede de Dios, no vino del hombre. La salvación fue una idea, un plan de Dios de la eternidad pasada, según el Salmo 43, versículo 5. Es un don de gracia, nadie la gana, según 2 Tesalónicas 2:16. Es definida por las Escrituras, según Romanos 15:4. Es asegurada o garantizada por medio de la resurrección de Jesucristo, 1 Corintios 15:17. Perdón, 15:17. Y Juan 11:25. Es confirmada para el cristiano por el Espíritu Santo, según Romanos 15:13. Es confirmada por medio de las pruebas, según Romanos 5, del 3 al 4. La salvación produce gozo, según el Salmo 146, versículo 5. Se cumplirá a la perfección el día que Cristo regrese, según Tito capítulo 2, versículo 13. Hermano, nuestra salvación está garantizada por medio de Jesucristo. Amén. Ahora, nuestro cuarto punto, basado en el versículo 4, Pedro recuerda a su audiencia cómo es esa herencia que el Señor tiene preparado para nosotros. Y no solamente esa audiencia, sino también a nosotros. Versículo 4, permítame leerlo, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cómo nuestra herencia? Nuestra herencia es incontaminada, nuestra herencia es incorruptible y nuestra herencia es inmarcesible. Ahora, ¿qué es lo que Pedro está diciendo acá? Primero, que nuestra herencia es incorruptible, o sea que no está sujeta a ninguna corrupción. También nuestra herencia es incontaminada. Pedro le recuerda a los hermanos y a nosotros que nuestra herencia eterna nada la puede dañar, como las herencias terrenales que nosotros vemos que son susceptibles a ser corrompidas y contaminadas. Si ahora mismo tú guardas un saco lleno de dinero y
y lo guardas en una habitación, con el tiempo, tú vas y buscas ese saco y lo vas a encontrar lleno de moho y probablemente podrido y probablemente contaminado. Sin embargo, la herencia que Dios tiene reservada en los cielos para los cristianos es incontaminada, nada lo corroe. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo nada corrupto entra a la presencia de Dios. Nada corrupto. Pero esta herencia también es inaccesible. Decía un estudioso, y cito, la herencia celestial del cristiano no se desvanece, no se evapora, no se espuma, como sucede a las flores que se marchitan y se desvanecen. No, la herencia del cristiano, no se marchitan. No como la herencia terrenales que sí se marchitan, en un abrir y cerrar de ojos pueden desaparecer. ¿Sabías tú? Y no sé aquí, pero en Dominicana ha ocurrido de bancos que han quebrado y gente con 10 o 15 millones de pesos guardados y en su libreta dice 15 millones. El banco se ha declarado en quiebra y en un abrir y cerrar de ojos, esa persona, sus 15 millones están en juego. No hay 580. En el cielo no ocurre eso. ¿Por qué? Porque esa herencia que Dios tiene reservada en los cielos para los creyentes, hace 2000 años la compró Cristo y la cruz de Calvario. Y es por eso que nuestra esperanza es viva. Y es por eso que nuestra herencia es incontaminada, es incorruptible, es inmarcesible. Nada la puede destruir. ¿Por qué? Porque está reservada en los cielos. Y en el cielo nadie puede entrar a destruir nada. ¿Por aquí en la tierra? Sí. Aquí ocurre. Nuestro quinto punto, basado en el versículo 5, Pedro le recuerda a su audiencia y Dios a nosotros en esta mañana, que aunque estemos pasando lo que estemos pasando o podamos pasar, tú y yo somos guardados por el poder de Dios, no por nuestra propia fuerza. No sé cuántas cosas tú has vivido en el Evangelio y no sé cuántas veces te has preguntado, oye, pero ¿seré realmente yo cristiano? O no sé si tú has pasado por un momento de tal sufrimiento o de escasez que tú te has preguntado, pero Dios me estará escuchando. Y Dios escucha mi oración. Hermano, yo te puedo decir categóricamente que sí, que Dios escucha tu oración. Y que si todavía tú has podido estar de pie a esta altura de juego en el Evangelio, no ha sido por tu propia fuerza, ni por yo ni por mi propia fuerza. No, es porque Dios nos ha guardado por su poder. Dice el verso 5. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El cristiano es guardado por el poder de Dios. El poder de Dios que nos ayuda a nosotros a perseverar. Dice el hermano John MacArthur, permítame citarlo. Dice, el poder supremo, la omnipotencia y la soberanía de Dios no solo guardan la herencia que tenemos según el versículo 4 que vimos, sino que mantienen seguro y firme al creyente en medio de cualquier tempestad. La fe salvadora, su energía es infundida por Dios y es permanente y nunca muere. Fin de la cita. Nunca muere. Es infundida por Dios. Y es interesante, amados hermanos, recordar que varios domingos pasados nosotros estuvimos compartiendo un sermón que el tema se llamó
Dios es fiel para terminar lo que empezó. Basado en Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde el apóstol Pablo le decía a los filipenses: estoy persuadido del que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa lo que tú y yo pasemos de este lado de la eternidad, podemos decir como el apóstol Pablo: estamos persuadidos de que nuestro Dios es fiel y Él va a completar lo que empezó. No por lo bueno que tú eres, amén, ni por lo bueno que yo soy, sino porque Dios es fiel a su palabra. Y Él no puede negarse a sí mismo. Wow, hermano, qué buena noticia. Qué excelente noticia. Que nuestro Dios es fiel a su palabra, es fiel a su promesa, y Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice ayer, lo dice hoy y lo dice mañana, porque Él es fiel todo el tiempo. Nosotros somos guardados por el poder de Dios, y la fe que tenemos es un regalo de Dios. William McDonald comenta sobre este versículo lo siguiente, permíteme citarlo y casi estamos cerrando, hermanos. Lo siguiente dice: hay tres etapas en la salvación del creyente. Primero, el cristiano es salvado de la pena del pecado en el momento en que entrega su vida a Cristo. Según Efesios capítulo 2, versículo 8, permítame citar ese texto, dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don significa regalo. La fe salvífica, Dios es que la regala, no por obra, para que nadie se gloríe, es por pura gracia. O sea que la salvación, dice nuestro hermano William McDonald, el cristiano es salvado de la pena del pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo, y por su llaga somos nosotros curados. Ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los cristianos, según Romanos capítulo 8, versículo 1. La otra etapa, dice el hermano William McDonald, el cristiano es salvado a diario del poder del pecado. Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por eso, hermanos, que la salvación del creyente es pasada, es presente y es futura. La salvación del creyente está asegurada en Cristo. Amén. En Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. El cristiano es salvado a diario del poder del pecado. Por eso que ya tú y yo no hacemos lo que hacíamos antes. Porque a diario Dios trabaja con uno. A diario Dios está defendiendo. A diario Dios va haciendo algo en nuestra vida. Por eso que lo que tú amabas anteriormente, ahora tú lo aborreces. Por eso la música que tú escuchabas, que antes tú te llamaba la atención y causaba cierta euforia en tu vida, en el creyente eso debe molestar. Sí, porque hay música ahora que hasta los que no son creyentes no la escuchan, de lo promiscuo. Ahora imagínate una persona que tenga el Espíritu Santo adentro. No deberíamos, hermano, ¿sabe qué? Ni siquiera de reírnos de eso. Porque son aberraciones a la clara. Increíble. Increíble. El cristiano es salvado a diario del poder del pecado. No sé cuántos de ustedes, en algún momento de su vida, aquellos que caminan por la calle, llegaron a decir, después de una rumba del otro día, no bebo más. Me retiro.
Pero cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo te da el poder y la fuerza de poner en práctica el dominio propio. Aunque venga el viernes, aunque venga el sábado, aunque venga el domingo, aunque venga diciembre, aunque venga la semana que le llaman Semana Santa, aunque venga lo que venga, tú te mantienes firme porque el poder de Dios nos guarda para permanecer firme. Amén. El cristiano es salvado a diario del poder del pecado. Que el pecado no se enseñorea del cristiano según Romanos capítulo 6. El pecado no se enseñorea. Esa palabra enseñorea es que ya no lo gobierna. Ahora, ¿quiénes gobiernan el pecado? A los que no están conectados a Dios. Por eso yo decía, me retiro hasta que llegaba el viernes. Uno estaba conectado a la vida de Cristo. Y que llegaba el viernes, hacer lo que la carne quiere que tú hagas. Pero cuando tú estás conectado a esa vida, aunque la carne venga, el Espíritu Santo te ayuda en su llenura que hace en nosotros a decirle a la carne, no, no, no y no. Porque el pecado no se enseñorea de creyente, no lo gobierna. Y esa salvación Dios la está haciendo, la santificación progresiva, diariamente. Ahora William Maldonado termina diciendo que el cristiano será salvado de la presencia del pecado en el momento que Cristo regrese a buscarnos, donde nuestros cuerpos serán glorificados, según 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Permítame citarlo. Y dice, amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que somos? Hijos de Dios. El cristiano es hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Cuando Cristo venga a buscar su pueblo, seremos semejantes a Él, con cuerpo glorificado, cuerpo preparado para estar por una eternidad en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? En ese momento, el cristiano ya será salvado de la presencia del pecado. Ya no habrá pecado en el cielo. ¡Aleluya! ¡Wow! Hermano, es una gloriosa noticia. Porque no hay una cosa más mala que el pecado. Y todavía este cuerpo caído estamos luchando con remanentes de pecado. Pero en el cielo ya no habrá presencia de pecado. Tendremos cuerpo glorificado para adorar a nuestro Dios por toda la eternidad, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá que pagar los biles, nada, se acabó todo eso. Solamente habrá adoración, rendido delante de Dios, diciéndole, vine a adorarte, vine a decirte que tú eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso para mí. Bendito Dios. Aleluya. Amada iglesia, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cristo nos viene a buscar. En cualquier momento su venida acontece. Por eso decía al principio la frase de Martin Luther: el cristiano que lee su Biblia no debe estar sorprendido de cómo el mundo está viviendo. Aquellos que pasamos de 50 años sabemos que la maldad que hoy en día, recordar que este mundo es un mundo de aflicción, pero Cristo venció y nos exhorta a confiar en Él. Iglesia, este es un mundo de aflicción, pero tú y yo estamos llamados a confiar en Cristo. Nuestra salvación está garantizada por medio de la resurrección de Cristo. No tú por tu propio esfuerzo ni por el mío. Tercera, nuestra herencia está reservada en los cielos y nadie la puede arrebatar. Nada lo va a corromper. Está reservada en los cielos por el poder de Dios.
Damos gracias y gloria a Dios que somos guardados por su poder hasta la venida de Cristo en medio de un mundo hostil y lleno de aflicción. En medio de este mundo hostil, de sufrimiento, lleno de maldad, los cristianos somos guardados por el poder de Dios. Él es fiel para terminar.